Así finaliza este café Casos de éxito, en donde participaron Shannon Shalter, presidenta del Tribunal de Resoluciones Civiles de Canadá, y Ethan Katz, director del Centro Nacional de Tecnología y Resolución de Conflictos de los Estados Unidos. Ha sido sumamente interesante ver cómo es que han innovado en Canadá y en Estados Unidos en el uso de la tecnología y darnos cuenta de que a veces no es tan caro ni tan complicado como pensamos. Se trata de pensar fuera de la caja. Se trata de innovar con ideas que faciliten a la ciudadanía el acceso a la justicia, aunque, claro, las reticencias siempre son muchas. Pues estamos en este tercer día del primer foro internacional, la innovación en la justicia. Este tercer día, como saben, está dedicado a la justicia digital. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestros aliados que nos han ayudado en la convocatoria y organización de este foro, que junto con México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann se han dado a la tarea de coorganizar este gran foro internacional. Ellos son el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Barra Mexicana de Abogados, la Embajada de Francia en México, la Fundación para el Debido Proceso, el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, el IFED, y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Bien, pues ahora vamos a dar inicio a nuestro último panel de la mañana. Este panel se denomina Inteligencia Artificial y Justicia. Y aquí participarán Pablo Pruneda Gross, coordinador de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Antonella Stringini, coordinadora académica del Programa de Actualización en Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, y Harold Epinos, director y consultor en Amicus Curiae SAS de Francia. En la moderación nos acompañará Luis Alberto Villarreal Ontiveros, quien es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, y quien también cuenta con una maestría en juicios orales por la Universidad de Xochicalco. Actualmente, Luis Alberto Villarreal es administrador judicial del sistema de justicia penal dentro del Poder Judicial del Estado de Baja California. Pues adelante con este panel Inteligencia Artificial y Justicia. Buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente agradezco la oportunidad que presenta México para estar tarde con ustedes hablando de un importante tema en estos tiempos en los que nos encontramos: inteligencia artificial y justicia. Quienes nos encontramos inmersos en el sector justicia hemos dado cuenta de cómo en los últimos años el uso de la tecnología ha venido siendo mayormente adoptada con pasos lentos, que ahora por una situación como la que se nos presentó a nivel mundial, particularmente por la pandemia, nos llevó a dar en muchos países de América Latina, pero también del mundo, pasos agigantados en relación con la adopción del uso de las tecnologías. Pensar en foros como el que hoy estamos desarrollando por este medio, si bien es cierto, pues era practicado en algunos países por distancia, pues no era tan común como ahora lo estamos teniendo. Por ello, el hablar de la adopción de la tecnología en el sector justicia nos lleva a hacer este planteamiento que, si bien es cierto, no es nuevo, también lo es, que tiene un avance leve en relación con el uso de la inteligencia artificial para el sector justicia. Más en momentos como ahora, donde nos encontramos haciendo el uso de la tecnología en beneficio de la prestación del servicio de justicia a los ciudadanos que de ella lo requieren. Por ello, es para mí todo un honor
el poder moderar un panel como el que hoy se plantea, en el que nos acompaña Pablo Pruneda como coordinador de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como Antonella Stringini, coordinadora académica del programa de actualización en Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como también el especialista y director y consultor Harold Epineus, quienes nos ilustrarán en relación a el cómo hemos venido avanzando en la tecnología, pero además la inteligencia artificial aplicada al sector justicia. Me voy a permitir ceder el uso de la voz a Pablo Pruneda para tratar de dar respuesta a una primer interrogante en lapsos de 10 minutos cada uno de ellos, hablando de cuál ha sido la relevancia en el acceso a la justicia al aplicar la inteligencia artificial. Antes de dar el uso de la voz, quiero mandar un saludo a Óscar Padilla, quien por motivos de salud no está con nosotros como estaba en el programa en el foro, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un deseo de pronta recuperación de parte de todos nosotros. Por favor, Pablo, te escuchamos. Muchas gracias, Luis Alberto. Qué gusto estar contigo, con Antonella, con Harold. Agradezco mucho el privilegio que me significa estar aquí con todos ustedes y dirigirnos a nuestro público interesado en un tema tan relevante como la inteligencia artificial aplicada específicamente a las cuestiones de la justicia. Y en ese sentido, no cabe duda que este tema pues cada vez genera un mayor interés y hace tiempo que ha dejado de ser un tema exclusivo de los expertos en estas tecnologías. Se ha hecho presente en las vidas de todos nosotros. Podemos quizá no conocer la definición precisa de inteligencia artificial, pero estas palabras nos remiten a una nueva entidad, diferente a la humana, que se atreve a compartir uno de nuestros más preciados tesoros, ese que precisamente nos distingue de los demás animales, la inteligencia. El primer reto que nos impone el hablar de inteligencia artificial es que nos baja abruptamente del pedestal antropocéntrico, a partir del cual habíamos edificado prácticamente toda nuestra civilización. Y ha llegado el momento de asimilar que esta nueva herramienta tecnológica es capaz de cosas nunca antes imaginadas, como administrar y manejar infinidad de datos y a partir de ello, vislumbrar escenarios o establecer predicciones prácticamente sobre cualquier cosa. El día de hoy les propongo que abordemos el que me parece es uno de los escenarios más atrevidos y desafiantes para la protección del orden jurídico en general. Aquel que parte del reconocimiento de la falibilidad, subjetividad y sobre todo la limitación de quienes hasta ahora se dedican a la muy difícil función de sancionar las conductas humanas que contravienen a las normas jurídicas y en particular, en este caso de lo que vamos a hablar hoy, a las normas penales. Me refiero a reflexionar sobre la posibilidad de que sea una entidad no humana la que auxilie o eventualmente asuma la función de juez. Nuestro país se encuentra aún muy lejos de un debate que gire en torno a la conveniencia de contar con jueces no humanos y siendo justos, en el mundo aún no contamos con algoritmos que nos permitan imaginar tal escenario en el corto plazo. Sin embargo, ya encontramos ejemplos en la aplicación de esta tecnología en otros países que han dado lugar a cuestionamientos serios y apasionados entre quienes creen en la viabilidad de esta herramienta como auxiliar en la función jurisdiccional y quienes se oponen a ella. Permítanme comentar con ustedes dos casos, ambos relativos a las legislaciones procedimentales penales de nuestro vecino del norte, la del estado de Nueva Jersey y la de California. Ambos ejemplos se desprenden de una serie de reformas que se están dando en casi todos los estados que conforman la Unión Americana, urgidos por la necesidad de resolver un problema que cada vez les resulta más crítico y complejo y estimulados ante la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial en busca de nuevas soluciones. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Me emocioné hablando con ustedes y olvidé esta partecita, pero bueno, aquí está la primera. Vamos a ver. Para dimensionar el problema, tenemos que recordar que Estados Unidos es el país que tiene real y porcentualmente la población penitenciaria más grande del mundo. Este sitio lo ocupa de manera desproporcionada
frente a los demás países del orbe al tener más del 20% de la población penitenciaria total mundial. Si vemos en estas dos tablitas, la primera que habla de población penitenciaria real, pues Estados Unidos ocupa el primer lugar. California, que es uno de los casos específicos que vamos a ver, sería, si fuera un país, sería el 8º país con una población penitenciaria mayor. México está por ahí del lugar 11. Y en términos de índice, por cada 100,000 habitantes, Estados Unidos también ocupa el primer lugar y California estaría muy pegado de Estados Unidos, incluso por encima de El Salvador, que es el segundo lugar. Las reformas que comentaremos atienden a la generación de nuevas reglas en el procedimiento previo al inicio del juicio penal, o sea, el Pretrial Justice System, que buscan cambiar de un sistema cuyo criterio para llevar el proceso en libertad, fundado en el otorgamiento de una fianza o garantía económica, para pasar a un sistema en el que la libertad condicionada del imputado se otorga a partir de la valoración del riesgo que tiene de reincidir en la comisión de un delito o del riesgo de violentar su libertad condicional. Estas reformas resultan muy relevantes, pues constituyen la primera incorporación de algoritmos dentro de procesos jurisdiccionales que eventualmente pueden privar u otorgar la libertad a un ser humano, y considero fundamental su estudio para entenderlos dentro de su realidad, alcances y resultados, sin caer en visiones que sobredimensionen las bondades de la incorporación de estas herramientas o que las satanicen ante el temor de que ya la inteligencia artificial sustituye a los humanos para juzgarnos. Adicionalmente, la presentación de este tema puede resultarnos útil, pues a pesar de que las diferencias que el sistema penal norteamericano tiene con el nuestro, el conocer la implementación de herramientas ajenas al ser humano que acceden a bases de datos y emiten una evaluación de riesgos sin entrevista, de manera expedita y a partir de criterios objetivos e imparciales, podrían estimularnos para analizar su eventual incorporación en nuestro sistema penal, en particular para robustecer y darle agilidad y eficacia a nuestras unidades de medidas cautelares, UNIMECAS, que emiten evaluaciones de riesgo solamente en ciertos casos y a petición expresa del Ministerio Público. Permítanme, pues, compartir con ustedes el caso particular de las reformas al sistema de procedimiento previo al juicio de los estados de Nueva Jersey y California en los Estados Unidos. En el caso de Nueva Jersey, como antecedentes, pues tenemos que desde marzo de 2013, la Drug Policy Alliance realizó un estudio de la población penitenciaria en este estado que determinó que casi 3/4 partes de esta la conformaban detenidos no sentenciados. Más de la 1/3 parte de estos detenidos no sentenciados seguían presos por no tener recursos económicos para pagar su fianza. El sistema claramente afectaba a los acusados pobres, de los cuales la mayoría eran gente de color o latinos. A partir de este estudio, el presidente de la Suprema Corte Estatal convocó a los jueces, fiscales, defensores de oficio, abogados privados y funcionarios de la Corte para que conformaran un comité que elaborara la reforma del sistema de proceso previo a juicio, Pretrial Justice System. En el reporte que emitió este comité en 2014, concluyó que el sistema de justicia previo al juicio estaba viciado por 2 errores sistémicos. El primero consistente en la detención de acusados pobres y de bajo riesgo, y el segundo en la liberación condicionada de acusados de alto riesgo y con capacidad económica. En 2014, el Poder Legislativo, después de este reporte que emitió el sistema de justicia, el Poder Legislativo estatal aprobó y el gobernador de Nueva Jersey publicó la New Jersey Bail Reform Act, que incorporó las recomendaciones del comité, como la de establecer una agencia estatal de servicios previos al juicio, Pretrial Service Agency, y el uso de herramientas de evaluación de riesgo previos al juicio, Pretrial Risk Assessment Tools. Esta ley entró en vigor el 1 de enero de 2017, reduciendo casi en su totalidad el mecanismo de otorgamiento de libertad bajo fianza para sustituirlo por la evaluación del riesgo de violación de libertad condicionada y de su peligrosidad para la sociedad o riesgo de reincidencia delictiva. ¿Cómo puede un juez evaluar estos riesgos a partir de este sistema? Bajo la nueva ley, la evaluación del riesgo de un acusado se obtiene a través del uso de un algoritmo de inteligencia artificial. En el caso de Nueva Jersey optaron por usar el algoritmo denominado PSA. Hay muchos tipos de algoritmos. En Nueva Jersey usaron el PSA
desarrollado por la Laura and John Arnold Foundation's Public Safety Assessment, que actualmente está siendo usado en más de 40 jurisdicciones, tanto estatales como de condados. Tiene la capacidad de emitir una valoración de riesgo que permite a los jueces determinar el otorgamiento o no de la libertad condicionada dentro de las 24 horas posteriores al arresto. De acuerdo con la ley, los jueces deben considerar la evaluación de riesgo emitida por el algoritmo, aunque no están obligados a fallar conforme a ella. Si difieren en la valoración de riesgo, deben emitir una explicación por escrito en la que expongan su razonamiento. El algoritmo PSA emite su evaluación a partir del acceso a más de 1.5 millones de expedientes de 300 jurisdicciones contenidos tanto en la base de datos del Sistema de Administración de Expedientes Judiciales del Estado como de diferentes sistemas nacionales de antecedentes penales. Las evaluaciones del algoritmo también se proporcionan al acusado y a su abogado, quienes reciben la calificación emitida por PSA y la información que les sirvió para sustentar dicha calificación. La ley impuso como requisitos para el algoritmo que éste fuera objetivo, estandarizado y que la emisión de su evaluación de riesgo estuviera basada en el análisis de datos empíricos y factores de riesgo relevantes al riesgo de violentación de la libertad condicionada y el peligro que representaría para la comunidad su liberación. Pablo. De manera expresa y para evitar sesgos, el algoritmo debe excluir de su análisis cualquier información demográfica del acusado, tales como raza, género, educación, estatus socioeconómico o lugar de domicilio. Pablo, vamos si no tienes inconveniente, a dar pase a siguiente ponente y concluimos en la segunda ronda con la presentación. Muy interesante el planteamiento que se formula del Prior Justice. Y damos oportunidad, Antonella, para ver qué nos puedes compartir desde la experiencia de Argentina con Prometea y con diferentes soluciones que conocemos de allá. Perdón, Pablo. Sí, Luis, adelante, con gusto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Le quiero agradecer la invitación al comité organizador. Es un honor para mí participar en tan prestigioso evento y compartir un panel con destacados colegas. Si les parece, voy a comenzar a compartir mi presentación. Ahí me avisan si se ve correctamente. Bueno, hoy la presentación va a girar en torno a el impacto de la inteligencia artificial en la justicia. En concreto, el rol de la automatización en el interior de las organizaciones judiciales para reducir la burocracia que se genera y con ello optimizar la relación de la ciudadanía con las organizaciones judiciales. Muy bien, en los últimos años, y producto de las innovaciones tecnológicas surgidas a la luz de la cuarta revolución industrial, nacieron las nuevas tecnologías emergentes, entre las cuales se encuentra la inteligencia artificial. Innumerables son las definiciones que se le han otorgado a esta tecnología, pero es preciso destacar que no existe una única definición, o por lo menos consideramos que no existe una única definición de inteligencia artificial, ni es que se trata de una sola cosa, sino de un conjunto de tecnologías. Naciones Unidas se refiere a la inteligencia artificial como una constelación de procesos y tecnologías que permiten que las computadoras complementen o reemplacen tareas específicas que de otro modo serían ejecutadas por los seres humanos, como por ejemplo tomar decisiones y resolver problemas, que es lo que se hace a menudo y cotidianamente en la justicia. Ahora bien, en el desarrollo, incubación, diseño y despliegue de un sistema de inteligencia artificial, los seres humanos desempeñamos un rol fundamental. ¿Por qué? Porque somos los humanos quienes vamos a definir los objetivos de un sistema inteligente, quienes vamos a determinar cómo se va a aplicar y el uso que le vamos a otorgar. Incluso el grado en que los sistemas de inteligencia artificial van a complementar o reemplazar la adopción de decisiones humanas. Con lo cual, somos una parte muy importante en el desarrollo de estos sistemas. El impacto de la inteligencia artificial desembarcó claramente en todos los ámbitos de nuestras vidas.
por ejemplo, a partir de 4 grandes beneficios que también destacan los organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, que es que tiene el potencial de transformar el modo de vida, las formas de trabajo, aumentar los niveles de eficiencia, ahorro, seguridad y mejorar la calidad de los servicios, incluidos el servicio de justicia, lograr mayor eficiencia y ahorro en distintos ámbitos, producción, comercio, transporte, asistencia sanitaria, así como optimizar la ejecución de tareas computarizadas asignadas por seres humanos mediante repeticiones e intentos iterativos. En particular, en la actividad estatal, la inteligencia artificial tiene el potencial de contribuir a promover sociedades pacíficas e inclusivas basadas en instituciones sólidas y transparentes en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de Naciones Unidas. También permitir lograr mayor acceso de las personas a los procesos de formulación de políticas públicas a partir de toda esta ola de aplicaciones de gobierno electrónico que se fueron desarrollando a nivel mundial. Y a su vez, la inteligencia artificial ya forma parte del enfoque de transformación digital que están adoptando los estados a nivel mundial, de acuerdo al último informe de gobierno electrónico de Naciones Unidas de este año. Ahora bien, en este sentido, la inteligencia artificial tiene el potencial de facilitar, simplificar y optimizar la relación de la ciudadanía con las autoridades judiciales, con el Poder Judicial. En particular, a partir de dejar atrás la burocracia que caracterizó durante años a la actividad judicial, por lo menos aquí en la República Argentina, y con ello lograr acercar la justicia a la ciudadanía y optimizar la respuesta que reciben. Antes de comenzar a ver los beneficios y cosas concretas, tenemos que saber dónde estamos parados, dónde nos encontramos, cuál es la situación hoy en día si decidimos aplicar un sistema de inteligencia artificial. Desde el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el cual coordino actualmente, se realizó una encuesta sobre actividad procesal automatizada en la República Argentina. El objetivo de esta encuesta era obtener un diagnóstico sobre qué es lo que está sucediendo en el interior del Poder Judicial, en todas las provincias, y ver qué sucede con la producción de documentos, que es una de las cuestiones que termina generando una lentitud al momento del avance de los procesos judiciales. En la encuesta participaron operadores y operadoras judiciales, jueces y juezas, empleados y empleadas judiciales de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todos los fueros, civil, comercial, laboral, penal, administrativo, y de todas las instancias, para obtener una visión macro, tanto juzgados de primera instancia, de cámaras de apelaciones, como tribunales superiores de justicia. ¿Cuáles son los datos que nos deja este diagnóstico efectuado en la República Argentina este año? En primer lugar, si nosotros tuviéramos que identificar dentro del proceso judicial cuál es la etapa en donde se genera la mayor sobrecarga de documentos, el 52% de las y los encuestados dijeron que se produce en la etapa informativa o probatoria, que se lleva claramente la mayor cantidad de los votos. Luego, en una etapa decisoria, un 24%, en la inicial o postulatoria, un 21%, y tan solo un 3% en la etapa recursiva. Otra de las grandes preguntas que se realizó fue ¿en qué medida se utilizan modelos prearmados? Que serían los famosos planchas, planchuelas, las carpetas amarillas en donde tenemos los documentos que decimos, bueno, llega una situación, tenemos esta respuesta. El 29% de las y los encuestados se refirió a que entre el 50 y el 75% en la justicia argentina hoy en día se utilizan modelos prearmados, mientras que un 21% respondió que entre un 75 a 100 y un 27 entre un 25 a 50. Significa que tenemos casi cerca del 75% la utilización de estas famosas modelos prearmados. Otra de las cuestiones centrales es acerca del famoso copy and paste. A partir de la incorporación de tecnologías, si bien ahora se hace todo digital, nos convertimos en copiadores y pegadores seriales de datos.
¿En qué porcentaje los operadores y operadoras judiciales copian y pegan datos? Bueno, cerca de un 50-75%, ubicamos el 28%. En la Argentina, un 25 a un 50 se lleva el 30 y de un 75 a 100 tenemos otro 12%. Otra vez estamos en un porcentaje cerca del 50-60% de copiar y pegar datos. Otra de las cuestiones es cuánto tiempo se demora la justicia en confeccionar los documentos. Puede ser un oficio, una cédula, una resolución simple, una sentencia. Entre 10 minutos y 60 minutos se lleva el 60% de la confección de documentos, mientras que un 23 se va a más de 60 minutos, que ya abarca días. En ese caso, en la mayoría de las respuestas fueron más que nada a los documentos que ponen fin al proceso, como ser la sentencia definitiva, que ahí sí ya requerimos 3 a 5 días en poder confeccionarla. Ahora bien, ¿cuál es el conocimiento que se tiene en el interior de las organizaciones judiciales sobre inteligencia artificial y automatización? Bien, en los 2 minutos, ya voy redondeando. Casi el 69% de los y las operadoras judiciales no tienen conocimiento sobre esta tecnología. Otros le atribuyen que esta falta de conocimiento ni siquiera saben lo que es. Entonces, es como que en el interior estamos un poco flojo de papeles, por así decirlo, porque ni siquiera sabemos qué es lo que puede llegar a ser, cuáles son los beneficios, mucho menos que puede traer la implementación de estos sistemas inteligentes. Bien, ¿cuál podría ser entonces el diagnóstico que tenemos hoy en la República Argentina? Bueno, a ver, tenemos la utilización de modelos prearmados en la justicia, casi un 75%. Y en definitiva, nuestras tareas se basan en copiar y pegar datos de un documento a otro. Es aquí donde consideramos que se encuentra la oportunidad de poder optimizar la respuesta que recibe la ciudadanía de la justicia y, por supuesto, la propia calidad de trabajo de las y los operadores judiciales. Ya no es necesario que sea un ser humano quien copie y pega datos de un documento a otro, sino que ahora es posible que lo realicen distintos algoritmos. Con esto ya cierro. Tenemos dos niveles de automatización. Puede ser una automatización completa, en donde los algoritmos son quienes los conectan los datos y la información de documentos de manera automática, en la cual no se requiere intervención humana. Y por otro lado, puede ser la automatización con intervención humana reducida, en donde, como no tenemos sistemas de gestión que interoperen entre sí los distintos datos e información, requerramos la interacción del ser humano para poder completar los modelos y documentos. Ay, perdón, Luis, ya estoy... Luego continúo. Muchas gracias, Antonella. Gracias por la participación muy ilustrativa en cómo eliminar la burocracia judicial apoyándonos en inteligencia artificial. Daremos ahora oportunidad a Harold, de nueva cuenta. Harold, bienvenido. Contestando cuál ha sido la relevancia en el acceso a la justicia al aplicar inteligencia artificial desde la perspectiva que nos planteas. Adelante, por favor, Harold. Yeah, thank you very much. It's a great pleasure being with... Sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí en línea desde París, parte de este panel en justicia y la innovación. Yo estoy le agradezco la cooperación de la Embajada de Francia. Gracias. Disculpen que tenga que hablar en inglés. Me encanta el español, pero no lo puedo hablar, aunque me gusta. Mientras hablamos acerca de la innovación y acerca de qué tipo o qué puede hacer la inteligencia artificial por la justicia, qué es lo que está haciendo en nuestras vidas todos los días, como ustedes sabrán. Para muchos, la inteligencia artificial incrementa nuestra capacidad en nuestra vida diaria. ¿Y qué significa esto en la justicia? Bueno, en nuestros países respectivos conocemos los límites del ejercicio de la justicia en cada una de las situaciones y de una manera más efectiva. Y esta es lo que estamos tratando de ver, identificar soluciones para resolver cuestiones y sellar la brecha.
¿Y cuál es la solución para estos problemas? ¿Y la inteligencia artificial es la solución y asegurar la justicia para todos? Bueno, como un complemento a nuestros sistemas de justicia tradicional que hemos tenido durante siglos, donde se ha utilizado la base humana, muchos países, instituciones, profesiones, empresas grandes y pequeñas que trabajan en el sector legal y de la tecnología han diseñado herramientas como las que se han descrito, se han adaptado en el sector legal, en el sector de justicia, la creación de distintas cuestiones, pero me gustaría el día de hoy compartir algunas reflexiones y discutir algunas cuestiones acerca de la justicia digital. ¿Cómo llega la inteligencia artificial a la justicia? Bueno, de la parte más tradicional, el concepto de la computación en la práctica legal, gracias al desarrollo de la tecnología, de la informática, pero la idea de un sistema dirigido por datos de esta manera es difícil. Veamos la historia. Por ejemplo, hace mucho tiempo, el famoso padre de la justicia trabajó en la geometría. La geometría es la clave para clasificar la ley, la visión geométrica de la justicia y también la literatura. Un filósofo alemán y otro matemático expusieron que respecto a lo justo, y lo justo es tan bueno como en las matemáticas. También hay un proyecto que se tenía que era llevar la fórmula matemática del sistema legal, una cuestión hacia todo lo que conocemos desde la experiencia humana para poder aplicarlo todo a las situaciones de la vida de una manera automatizada. Después de esto, y bajo la luz de los filósofos de mi lenguaje y mi tradición como Voltaire y Kudazi, estaban obsesionados tratando de resolver los problemas a través de un enfoque científico y menos lógica. Quiero mencionar a un jurista, William Holmes, de los Estados Unidos. Al principio del siglo XX hablaba de la racionalidad de la ley y hablando del presente, el hombre del futuro es un hombre de estadística y el maestro de la economía. Después podemos ver que alguien de la Universidad de Chicago crearía una nueva disciplina que será la jurimétrica y en su artículo de 1949 que se puede leer. El siguiente paso en este camino al progreso del ser humano era de la jurisprudencia, que es una especulación de la ley, es una recopilación a través de la jurimétrica, que es la investigación científica de los problemas legales. Esto nos lleva a concretar este tipo de cuestiones en la modernización, experimentación, que es creciente, a menos de una década para la mayoría de los países. En segundo lugar, ¿qué ha pasado con este sueño hecho realidad? Bueno, sabemos la importancia en el siglo XX acerca del desarrollo de las computadoras, resultando de las inversiones después de la Segunda Guerra Mundial en la ciencia y en la tecnología y toda la naturaleza de la ingeniería civil, buscando el concepto de la inteligencia artificial que se desarrolló y viendo todo lo que estaba pasando, todos los movimientos, tratando de diseminarse por todo el mundo en un momento donde veíamos las ciencias interdisciplinarias, donde veíamos todo con singularidad. Todo esto nos lleva a ver conceptos con gran éxito, buscando el éxito y periodos de crecimiento. Esto se trata no acerca del concepto, sino la capacidad del sistema. Nuestra habilidad de procesar más datos de lo que puede el cerebro humano. Aquí podemos ver la razón de lo que llamamos la similitud de la inteligencia artificial en los 90, experimentando los sistemas incluso en el área legal.
todo esto desde que vemos la conexión utilizando Big Data, redes y las siguientes generaciones para las computadoras, viendo todo esto, buscando posibilidades y viendo proceso de datos. ¿Qué estamos haciendo mejor? Bueno, podemos ver y darles 3 ejemplos. Primero, el poder navegar mejor la información legal, dando información legal es muy importante navegar en cualquier dimensión, recopilar información, correlacionar información, hacer representaciones gráficas acerca de los problemas, cómo se resolvieron en los tribunales, estadísticas en prácticamente cualquier cosa que es relevante para nosotros y las conclusiones del análisis estadístico confiable. Si esto podemos ver esto que se convierte a una consulta tradicional, a todo lo que se aplica, los argumentos legales y de manera tradicional. Estos artefactos pueden tener un efecto en las partes cuando se les invita a que lleguen a un acuerdo o a que desestimen los cargos, y esto es sumamente interesante. Por otro lado, se considera cómo se pueden mejorar las operaciones y procesos donde los departamentos legales de las empresas o los despachos de abogados están a la expectativa y todo lo que va a venir a través de todos los servicios y esto con los tribunales. Una administración de justicia más inteligente es posible con inteligencia artificial, poder gestionar los sistemas de los tribunales, integrar un sistema de gestión, procesar la información acerca de casos específicos uno tras otro y todo con la información que puede ser relevante para los negocios y las organizaciones para resolver problemas de la población de una manera más relevante y para organizar recursos más flexibles de manera estratégica, tratar de incluir todo esto por la población. Ahora, ¿qué podemos experimentar mejor? Bueno, ejemplos rápidamente. Algunos podrían decir y podríamos hablar de distintos conceptos en la computadora, la lógica y ver esto desde los sistemas legales que consisten en tener acceso legal, entendiendo las computadoras, la interpretación, todo que se haga cumplir también por las computadoras. Eso es lo que está pasando. Ya tenemos contratos inteligentes considerando una ejecución directa del contrato utilizando un proceso lógico. El segundo ejemplo, las herramientas más avanzadas no solamente nos dan estadísticas para la toma de decisiones judiciales, sino también pueden ofrecer protección de posibles resultados en un caso específico, tratando de ofrecer una certidumbre para que pueden considerar una estrategia de litigio diferente si no van directo a un juez o como sea. Esto es relativo con el tiempo. Otro ejemplo, una herramienta indispensable en algunas áreas, el concepto de entrar en vivo, no compitiendo con los humanos, con los abogados, pero desarrollarlo, están ahí, cuando lo necesitamos son más económicos, y después la idea de poner todo en conjunto y creer que todo está listo, que no es el caso. La recopilación de todas las soluciones y en nuestro sistema judicial, la utilización de inteligencia artificial para resolver todo esto de manera conjunta y qué esperamos que sea la justicia y hacer la ecuación más relevante. El concepto de justicia, el ir utilizando la tecnología, la experiencia legal. Bueno, tenemos nuestras dudas, entendemos cómo van todos estos procesos, la formación, la toma de decisiones de los tribunales y esto nos lleva a la dirección de la justicia y algo que tendré que contestar más adelante. Gracias. Muchas gracias, Carol. Muy interesante el planteamiento desde la conformación de los sistemas de gestión al interior de los tribunales. Continuamos con esta segunda ronda. Pablo, primero tenemos 5 minutos para tratar de cerrar adelante, por favor, con tu participación. Muchas gracias de nuevo, Pablo. Gracias, Luis Alberto. Pues para cerrar la participación, les decía yo, el caso de Nueva Jersey,
Y les hablaba yo de este algoritmo que permite a los jueces emitir o basarse en este algoritmo para poder decretar la libertad o no de un imputado. Los resultados, simplemente, ya esto es una realidad en Nueva Jersey, los resultados de la implementación de este algoritmo pues son muy optimistas, son favorecedores. En un estudio de 2018 frente a los datos de 2012, hay 40% menos presos. De un estudio de 2017 a 2014, pues hay 40% menos días que están en la cárcel, y la reincidencia delictiva prácticamente no subió, se quedó casi igual, solo subió 1%. En la voz del jefe de la Suprema Corte de Justicia Estatal, esa reforma criminal pues fue un éxito. Hablemos ahora del caso de California, que es muy interesante. En California, igualmente, en 2016, hubo un grupo de trabajo que estudió el sistema vigente para proponer recomendaciones para mejorarlo. Las recomendaciones coincidieron con el caso de Nueva Jersey, se propuso eliminar la fianza y el uso de herramientas de evaluación de riesgo. Estas recomendaciones dieron lugar a la ley SB 10, que fue aprobada en agosto de 2018 para entrar en vigor en octubre de 2019. Esa ley, desafortunadamente, fue objetada por una organización vinculada con la industria de las fianzas, que sujetó a un referéndum de veto que está vigente, digamos, en la legislación californiana, para que se detuviera la entrada en vigor de la ley y se determinara por el número de votos si esta ley entraba en vigor o no a partir del 3 de noviembre de 2020. El resultado de este referéndum, de las pasadas elecciones del 3 de noviembre, fue desafortunado para la ley. Ganó el no, se impusieron los criterios que hablaban sobre la inconveniencia de tener una entidad de inteligencia artificial que apoyara a los jueces para decidir sobre la libertad o no de imputados. Y bueno, pues esto nos deja muy claras varias cosas, y esta es la parte que yo quería concluir en la exposición. Como conclusión, bueno, pues nos resulta muy interesante confrontar los dos casos, porque mientras vemos que en Nueva Jersey la implementación de estas herramientas logró apoyar la actuación de los jueces de control, logró dar resultados favorables, en el caso de California quedó demostrado a partir del referendo de veto que el uso de este tipo de herramientas aún no han sido asimiladas ni aceptadas socialmente por razones económicas, pero también culturales. Les recuerdo, los promotores del no fueron todos los agentes y la industria de las fianzas que estaba defendiendo pues un negocio de más de $2,000 millones al año. Entonces, pero este argumento no fue el que generó esta derrota electoral. El argumento es que culturalmente, y estamos hablando probablemente de uno de los estados más progresivos del mundo, California, donde están las empresas tecnológicas más importantes, pues a pesar de esto, en ese estado, pues se impuso el no. La sociedad no vio con buenos ojos que hubiera algoritmos involucrados en la determinación de libertad o no de los imputados. Y bueno, pues lo valioso de este ejercicio es que este seguramente será el primero de muchos debates que presenciaremos y que tendrán como eje central pues las nuevas incorporaciones de herramientas de inteligencia artificial en los procedimientos jurisdiccionales. Muchas de esas herramientas, pues ya nos las comentó Harold en su magnífica exposición, ¿no? Los smart contracts, la justicia predictiva, los chatbots legales, etcétera. Yo creo que todos estos ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial, unidos a los que nos platicaba Antonella, pues son nuevas formas de ver a la justicia, nuevas formas de abordar el problema de la administración de la justicia, y para aquellos que nos interesemos y creamos en esta nueva manera de atender el problema, se nos vislumbra un futuro que probablemente nos permita aspirar a este gran sueño que es el de la justicia pronta y expedita. Muchas gracias y bueno, pues quedamos atentos a las preguntas y respuestas.
Contrario, Pablo, muchas gracias. Muy brillante tu exposición, sobre todo el tema de justamente las libertades de los imputados basado en un análisis mediante inteligencia artificial respecto a su posibilidad de reincidencia. Antonella, igual continuamos con este lapso de 5 minutos. Muchísimas gracias, Antonella. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora luego que vimos este diagnóstico de cómo estamos en la República Argentina, voy a querer identificar los 4 grandes retos y desafíos que considero que nos enfrentamos para poder avanzar hacia esta justicia inteligente o justicia 4.0. En primer lugar, los datos. Como vimos, los datos son la materia prima con la que se alimentan los algoritmos. Por lo cual, para definir qué solución de inteligencia artificial queremos implementar en nuestra organización judicial, debemos poder gobernar o manejar los datos y la documentación con la que contamos, ya que acá va a constituir la piedra angular de cualquier sistema de inteligencia artificial que deseemos implementar. ¿Qué comprende gobernar datos? En primer lugar, implica conocer el interior, el funcionamiento de nuestra propia organización judicial. Vamos a tener que hacer un análisis cuantitativo, cualitativo, segmentar tareas, ver en qué medida, o en realidad el enfoque sería datos, tareas y decisiones. Los datos los vamos a unir con tareas que realizamos los y las operadoras judiciales y que luego se van a plasmar en una decisión judicial a través de un documento, como estuvimos viendo en todo este diagnóstico que realizamos desde el IALA. El objetivo de tener certeza sobre qué tarea o tareas elijamos automatizar va a tener una incidencia considerable en el trabajo total de la organización judicial a los efectos de saber si ese ahorro de los tiempos que se genere realmente va a implicar que sea significativo y vamos a lograr dar una respuesta a la ciudadanía más óptima o en mejores condiciones que la que venimos hasta el momento. Por lo cual, sin gobernar datos, sin conocer en el interior de nuestra organización, no vamos a poder implementar inteligencia artificial. El segundo desafío que nos enfrentamos es el grado de interoperabilidad. Obviamente, cuando decidimos implementar, hay provincias o lugares judiciales en los cuales hay sistemas de gestión muy avanzados, casi en que los datos y la información se conectan de forma automática. Hay otras organizaciones judiciales en donde el grado de digitalización es menor y manejamos con procesadores de texto, como puede ser Word, por ejemplo, y en otras en donde ni siquiera contamos con ese grado de digitalización, por lo cual los datos ni siquiera los tenemos digitalizados, los vamos a tener que incorporar desde un formato papel. Obviamente están muy ligados la interoperabilidad con los datos. El tercer gran desafío que nos enfrentamos es la necesidad de contar con un ecosistema normativo inteligente en el cual se regule la implementación y el desarrollo del sistema de inteligencia artificial, las competencias de las y los operadores judiciales y, por supuesto, los derechos y garantías de toda la ciudadanía, que son quienes van a verse impactados de forma directa por la implementación de un sistema inteligente en la justicia. A nivel nacional, en Argentina, producto de la pandemia, como decía Luis Alberto, que hemos crecido de forma exponencial, se elaboró un ecosistema normativo digital, más de 400 normas a nivel nacional se han ido sancionando en las distintas provincias, en donde se incorporó y se reguló la incidencia de las tecnologías, pero todavía nos falta un pasito más y llegar a estos sistemas inteligentes. Y por último, el gran desafío que nos enfrentamos es la alfabetización digital. Si yo decido incorporar un sistema inteligente o tecnologías en el interior de las organizaciones judiciales, tiene que ir acompañado de la formación básica y avanzada en el aprendizaje para cómo utilizar estas tecnologías o sistemas inteligentes en todos las y los operadores judiciales, ya que toda incorporación de tecnología, ya sea emergente o no, tiene que ir desde un enfoque inclusivo, de una óptica inclusiva, basada en las personas y sus derechos. Muchas gracias. Al contrario, Antonella, gracias a ti. Harold, en esta última intervención de 5 minutos, ¿cómo cerramos en base a la experiencia que se tiene desde tu perspectiva? Gracias, Harold. Thank you, Harold. Well, there could be a lot of experiences and Podría haber mucha experiencia y casos a los que nos referimos. Con lo que han dicho Pablo y Antonella,
creo que si la inteligencia artificial puede mejorar nuestro sistema de impartición de justicia, bueno, hay no es únicamente la inteligencia artificial como solución, tenemos que asegurar que los beneficios no se desestimen. Debemos de desarrollar e implementar un sistema confiable y seguro al principio de los sistemas desde el sector privado, organizaciones y a nivel estatal. He tenido el privilegio de introducir uno de los conceptos en la organización de 47 países miembros en mi esquema y el tema ciber. Y hablando acerca de la inteligencia artificial, considerando que tenemos la responsabilidad de anticiparnos a las consecuencias en nuestras instituciones, las personas y los usuarios. Cuando en diciembre de 2018, la carta y el inicio de todos estos sistemas y el ambiente donde la estructura es un instrumento diseñado para atraer a los legisladores, a los tomadores de decisiones en la introducción en este sistema. Esta carta creadora tiene este principio, el principio donde se consideran los derechos fundamentales, la utilización de las herramientas de inteligencia artificial, el principio de no discriminación es el número 2, el principio de calidad y seguridad con respecto al proceso de la toma de decisiones judiciales, utilizar fuentes certificadas, lo que se puede ver de manera en un ambiente tecnológico. El cuarto principio es transparencia, imparcialidad y que sea justo, que sea accesible y que autorice auditorías externas. Y por último, el principio de principio del control del usuario, que asegure que los usuarios estén informados y estén en control de sus elecciones. Para terminar, creo que esto es bueno, este tipo de carta, este tipo de proyecto es muy bueno. Por eso hay que reflexionar cuando se va a implementar, cómo poderlo evaluar y después llegar a un nivel de cumplimiento para poder ver cuáles son las herramientas de calidad y utilizar menos herramientas que no sean precisas para asegurarnos que todo esté en línea. Hacer todo y lanzarnos en esto, certificaciones, esquemas que sean confiables, proveedores de servicios legales, los gobiernos que lo puedan utilizar. La pregunta inicial que puede hacer la inteligencia artificial por la justicia, bueno, no hay una respuesta fácil, pero es importante decir que no se debe de ver como una solución, sino como un recurso, como una herramienta a nuestra disposición de los usuarios y los problemas, y hay que ver cuáles son los problemas que quieren resolver. Las soluciones son relevantes y los valores para tratar de continuar y proteger. Todo esto es un proceso y creo que los siguientes pasos están en nuestras manos, la comunidad de la justicia, y no se trata de qué pueda hacer la inteligencia artificial por la justicia, sino qué puede hacer la justicia por la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, Carol, por la participación, sin duda muy ilustrativa para los esfuerzos que estamos haciendo, particularmente en América Latina. Vamos a entrar, si no tiene inconveniente, a la ronda de preguntas. Haré una primera que va dirigida a todos los participantes y les pediría la contestemos en el orden de participación, empezando por Pablo, después por Antonella y finalmente por Harold. La primera pregunta que nos plantean es: ¿qué recomendaciones harían a los poderes judiciales que han digitalizado algunos procesos, pero quieren dar el primer paso para implementar inteligencia artificial? ¿Y cuáles son los retos para implementar, de acuerdo al marco legal, esta inteligencia artificial en sus recomendaciones? Si nos apoyas, Pablo, con la respuesta que... Gracias. Gracias, Luis Alberto. Bueno, es una pregunta muy importante porque lo primero que tendríamos que decir es que, y tomo un poco lo que decía Harold hace un momento, la inteligencia
artificial es una herramienta, y una herramienta como tal puede ser usada para bien o para mal. Entonces, la primera respuesta a tu pregunta sería que entendamos los alcances de la inteligencia artificial, no como una solución mágica, sino como una herramienta que depende de varios elementos. El primer elemento del que depende cualquier herramienta de inteligencia artificial son los datos. Si la base de datos que alimenta a nuestra herramienta es una base de datos que está sesgada, pues la herramienta, por muy bien diseñada que esté, emitirá resultados sesgados. Eso es fundamental en cualquier herramienta de inteligencia artificial. La otra, y va muy de la mano de lo que ya Harold nos hacía notar, es el tema de los riesgos de la construcción de estas herramientas. A partir de esta nuevo entendimiento de las redes neuronales y de el machine learning, hay algoritmos que tienen la capacidad de crear propios algoritmos y por lo tanto se vuelven lo que en el argot de la inteligencia artificial se llama cajas negras. Son algoritmos que no son transparentes. Entonces, cualquier herramienta que se use para la justicia tendrán que ser herramientas que sean muy cuidadosas del respeto efectivamente a los derechos fundamentales, de que sean auditables y como en el caso de los algoritmos de Nueva Jersey, que sean accesibles a las partes. Al imputado se le entrega el razonamiento del algoritmo, el fundamento de su negativa o su aceptación de libertad. Entonces, es fundamental, y decía yo en mi exposición que estos algoritmos no deben de tomar en cuenta ni el estatus socioeconómico, ni el domicilio, ni la raza, ni el sexo del imputado, porque claramente estos elementos darían un sesgo en la valoración y por lo tanto la herramienta no tendría los resultados positivos que esperamos. Muchas gracias, Pablo. Antonella, ¿qué recomendación de tu parte a los poderes judiciales? Muy bien. Bueno, más o menos un poco a lo que me refería con el primer reto que nos enfrentamos, el tema de los datos. Si queremos implementar inteligencia artificial, ya digitalizarlo es un gran paso porque ya vamos a tener los datos en soporte digital y nos van a poder servir para nutrir a los algoritmos. Pero no es una solución mágica la inteligencia artificial y por lo cual, nosotros primero, la primera etapa es poder conocer el funcionamiento interno de nuestra organización. Es clave poder separar y distinguir las tareas de los trabajos. No es que la inteligencia artificial va a ir por nuestro trabajo, sino que va a ir por determinadas tareas que los operadores y las operadoras judiciales realizamos y que implican una mayor cantidad de volumen en tiempo, en burocracia, y que justamente esas tareas son las que se definen como mecánicas, repetitivas y rutinarias. Es ahí a los cuales va a apuntar la implementación de un sistema inteligente, por lo cual es primero empezar a relevar y conocer nuestras propias tareas que realizamos cotidianamente, porque un programador no nos va a salvar la vida, si bien va a ser el que ejecute el algoritmo, vamos a necesitar de nosotros, los propios operadores judiciales, quienes vayan a brindarle o le van a dar el mapa de los desafíos, de las cuestiones o procesos que manejamos. Ahí, muy bien, gracias. Muchas gracias, Antonella. Harold, ¿cuáles serían las recomendaciones a los poderes judiciales y los retos legales para implementar inteligencia artificial en los mismos? Challenges. Considero que una recomendación sería el leer la Carta de Estatutos Europea, como a lo cual me referí, y necesitamos llevar a cabo suficiente investigación sobre el impacto que la inteligencia artificial pueda tener. Y también necesitamos un marco regulatorio en las manos de nuestro gobierno para beneficiar a los ciudadanos, y si podemos imaginar lo que queremos, también sería útil hacer una lista de lo que no queremos que ocurra. Es de suma importancia. No queremos discriminación, no queremos más discriminación. Vamos a bloquear a la gente, alienizar a la gente a partes de la sociedad. No lo queremos. Y esto pasa con la tecnología y con la inteligencia artificial.
Lo que nos preocupaba antes era el acceso a la tecnología, particularmente para los desprivilegiados. Pero el problema es lo opuesto, cómo escapar de la tecnología, particularmente la gente desprivilegiada, porque aquellos que cuentan con los medios tienen la posibilidad de no pasar por un robot, por un juez robot, o pueden pagar a un abogado y no verse atrapados en un algoritmo que decida su destino. Así que me parece que es un riesgo de suma importancia que tenemos que considerar, tal como mencioné anteriormente. Tenemos que involucrar ingenieros, abogados, filósofos, políticos, procuradores de justicia, todo aquello que esté interesado en este campo. Muchísimas gracias, Harold. Sin duda, las aportaciones en estos momentos que nos hacen ilustran el camino para los países latinoamericanos, desde la gestión, desde los ejemplos como el que bien nos refirió Pablo, y la importancia en el manejo de los datos y de la información que nos presentó Antonella. Tenemos más preguntas que haremos llegar a los ponentes por respeto al tiempo de todos. Queremos agradecer de nueva cuenta la participación y aportación y la invitación que nos hace México Evalúa para el desarrollo de este evento. Muchísimas gracias a los tres. Un saludo. Muchas gracias a todos. Con esto concluye este panel Inteligencia Artificial y Justicia. Y termina también este primer bloque de la mañana del día 3, Justicia Digital, del primer Foro Internacional La Innovación en la Justicia. A partir de ahora haremos un breve receso y continuaremos en punto de las 15:03 de la tarde de México con el panel Transparencia en la Justicia, en donde nos acompañará Fátima Gamboa, coordinadora legal de X Justicia para las Mujeres, Diego Galeana, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de San Luis Potosí, el magistrado Constancio Carrasco Daza, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y Susana Saavedra, directora ejecutiva de la Fundación Construir. Y para moderar tenemos a Jacqueline Martínez, directora general de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien, pues hasta las 3 de la tarde en punto. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.